Otra de las patologías quirúrgicas frecuentes son las hernias. El manejo de la cirugía de hernias, ustedes saben que la cirugía de hernias por lo general son electivas, salvo que haya alguna complicación de la hernia, ¿no? Salvo que haya una complicación de la hernia. Para eso ustedes tienen que saber la anatomía del conducto inguinal, ¿no? Siempre le preguntamos a los alumnos y a nuestros residentes, dígame usted las paredes del conducto inguinal. ¿Cuáles son las paredes del conducto inguinal? ¿No? Entonces tiene 4 paredes, tiene 2 anillos y tiene un contenido. Entonces, la pared anterior ustedes saben que es la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿no? La pared posterior ustedes saben que es la fascia transversal. La pared superior ustedes saben que es el tendón conjunto. ¿Qué es el tendón conjunto? Está formado por la aponeurosis del oblicuo menor y el transverso. Y la pared inferior corresponde a lo que es el ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal. Este trayecto conducto inguinal tiene un tamaño que va a depender de la edad, ¿no? En el recién nacido, más o menos, ¿cuánto mide este conducto? Es pequeñísimo. Incluso en las cirugías del recién nacido no se abre la aponeurosis del oblicuo mayor. En el adulto es mucho más grande, entonces tiene que abrirse la pared anterior, tiene que abrirse la aponeurosis del oblicuo mayor para sacar los elementos. Entonces en el recién nacido va generalmente de medio centímetro a 1 centímetro, ¿no? En el adulto, ustedes ya saben, más de 3 a 4 centímetros, ¿no? La longitud de este trayecto inguinal, ¿no? De este trayecto inguinal. Ustedes saben que el anillo profundo, ¿no? Nosotros vamos a observar ahí a 2 músculos, prácticamente lo que es el tendón conjunto, el oblicuo menor y el transverso. Y en el anillo superficial vamos a ver a los pilares, 3 pilares, el externo, interno y posterior. Ustedes saben diferenciar cuál es el anillo profundo y cuál es el anillo superficial. El anillo superficial, ustedes saben que el canal o conducto inguinal tiene un trayecto así, oblicuo, ¿no? Va de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que el anillo profundo es el externo, el anillo superficial es el interno. Tiene que diferenciar cada uno de estos anillos, el anillo superficial y el anillo profundo. ¿Cuál es el contenido de este conducto inguinal? Ustedes ya saben que en el caso del varón es el cordón espermático y en el caso de la mujer es el ligamento redondo. ¿El ligamento redondo de quién? ¿El ligamento redondo de quién? ¿Pasa por ahí? Ligamento redondo del útero. Del útero. No se preocupen porque una vez le pregunté a mi residente y me dijo que era del hígado. Salió volando por la ventana. Entonces, ligamento redondo del útero, en el caso de la mujer. Muy bien. Nosotros vamos a ver que en las hernias, ustedes tienen que tener bien entendido lo que es la definición de una hernia. ¿Qué es una hernia? Es una protrusión de un elemento intraabdominal por un orificio anatómico. Esa es la definición de hernia, ¿no? Protrusión o salida, ¿no? De un elemento intraabdominal por un hueco, ¿no? Eso es la definición de una hernia. La hernia tiene 2 elementos básicos, uno que es el contenido y otro que es el continente. El continente es el saco y el contenido son las estructuras anatómicas, ¿no? Que estas estructuras anatómicas son las intraabdominales. Pueden ser los intestinos, el apéndice, etc., ¿no? Este es el contenido y el continente. Nosotros vamos a tener varias clasificaciones de las hernias, ¿no? Vamos a tener las hernias inguinales, que es la que les mencioné, la pared, las hernias epigástricas, las umbilicales, las hernias femorales o crurales, las hernias de Stiegel, ¿no? Las hernias paralumbares, las hernias de Petit, las hernias de Grimper, ¿no? Hay varias clasificaciones de la hernia. Estas hernias, las más frecuentes, son las hernias inguinales, ¿no? Las hernias inguinales.
En el caso de las mujeres, las más frecuentes son las crurales o femorales, ¿no? Las crurales o femorales. De todas las hernias que ustedes ven, ¿no? Las más frecuentes son las hernias inguinales. Representan el 85% del total de todas las hernias, ¿no? Y el otro 15% se reparte, ¿no? En las hernias crurales, 5%, las hernias umbilicales, 4%, las hernias epigástricas, ¿no? Que es el 2%, que están en la línea alba, las hernias raras, ¿no? Que son las hernias de Spiegel, las hernias perinales, la obturatriz, las hernias lumbares, hernias ciáticas, las hernias internas. Las hernias lumbares o paralumbares, acá tenemos las hernias de Greenfeld, de Petit, las hernias de Spiegel que van por las líneas semilunar, ¿no? Entonces, más o menos esto es la frecuencia de las hernias, ¿no? Y de la zona por donde están saliendo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las hernias paralumbares, ¿no? Aquí vamos a ver un triángulo que se denomina el triángulo de Petit, ¿no? Y acá vamos a ver, este es el triángulo de Petit y este es el cuadrilátero de Greenfeld, ¿no? Son hernias rarísimas. Quien les habla, personalmente yo nunca he visto una hernia de Petit ni una hernia de Greenfeld, ¿no? Son rarísimas. Se describen como casos, ¿no? Como casos en todas las publicaciones, ¿no? La hernia de Petit es el triángulo, ¿no? El triángulo que se da entre la cresta ilíaca, ¿no? El dorsal ancho y el oblicuo mayor. Por ahí hay una zona débil, ¿no? Y por ahí se van a dar las hernias de Petit. Y las hernias de Greenfeld se van a dar entre la masa común dorso lumbar. Aquí está la masa común dorso lumbar. Aquí viene la 12ª costilla, ¿no? 12ª costilla. Luego va a venir el oblicuo menor, ¿ven? Y el transverso, ¿no? Ahí forman un cuadrilátero que se denomina el cuadrilátero de Greenfeld, ¿no? El cuadrilátero de Greenfeld, por donde se dan las hernias de Greenfeld, ¿no? Que son las hernias más raras. Y otras son las hernias internas. Las hernias internas generalmente se dan en los mesos, ¿no? En los mesos. Generalmente nosotros vemos con bastante frecuencia las hernias mesentéricas. Las hernias mesentéricas. Ahora, estas hernias, ¿no? Estas hernias internas, por lo general, son hernias iatrogénicas. ¿Por qué iatrogénicas? Porque cuando se hacen las resecciones intestinales, ¿no? Cuando se hacen las resecciones intestinales, recuerden que se separan los mesos. Y a veces estos mesos no son suturados, ¿no? A veces hacen la anastomosis, ¿no? De los segmentos intestinales y queda el meso abierto. Al quedar el meso abierto, un asa se puede meter por allí. Entonces hacen las hernias internas, ¿no? Entonces estas hernias internas condicionan a que el paciente tenga que reoperarse. Y acá vamos a tener las hernias del hiato de Winslow. Las hernias del hiato de Winslow son más frecuentes, son infrecuentes, ¿no? Recuerden que el hiato de Winslow les va a permitir ingresar a la transcavidad de los epiplones, ¿no? Se ha visto que los pacientes que hacen hernias del hiato de Winslow son pacientes que han tenido peritonitis generalizada. Al tener peritonitis generalizada, esta pus se ha diseminado por todos los huecos, todas las cavidades que hay. Entonces entra la pus a la transcavidad de los epiplones. Si no se lava bien esta transcavidad de los epiplones, entonces puede condicionar a que un asa se pegue y se meta. Entonces se ocasionan las hernias del hiato de Winslow. Por cierto, el hiato de Winslow es un cuadrilátero. ¿Cuáles son los límites del hiato de Winslow? Hacia adelante, ¿quién está? El límite del hiato de Winslow, pregunta de examen también. Hacia arriba está el lóbulo caudado, ¿no? Hacia adelante está el conducto. ¿Qué conducto? La vena porta, ¿no? La vena porta y el colédoco. Hacia atrás, la vena cava inferior. Y hacia abajo, ¿qué está?
el duodeno, ¿no? El duodeno. ¿Qué porción del duodeno? La tercera porción del duodeno, ¿no? La tercera porción del duodeno. Entonces ahí vamos a tener un cuadrilátero que es el denominado llano de Wiglow, que me va a permitir ingresar a la transcavidad de los epiplones. Esta transcavidad de los epiplones se encuentra específicamente ¿dónde? Detrás del estómago, ¿no? Detrás del estómago, ¿no? Entonces acá vamos a ver que se pueden formar las hernias internas. Muy bien. Otra cosa que deben de conocer es los elementos del cordón espermático. ¿Cuáles son los elementos del cordón espermático? Y tienen que saber en qué posición van. Uno de ellos es el conducto deferente. El conducto deferente va por detrás, no por detrás. Vamos a tener dos arterias, dos venas, un plexo venoso pampiniforme. Este plexo va por delante. Vamos a encontrar tres nervios, ¿no? Recubiertos concéntricamente. ¿Cuáles son esos nervios que pasan por ahí? ¿Cuáles son esos nervios que pasan por ahí? Los abdóminos genitales, ¿no? Abdómino genital menor, mayor. El abdómino genital menor también es el llamado hilio inguinal y el abdómino genital mayor es el llamado hilio hipogástrico, ¿no? Hilio hipogástrico. Y por ahí puede pasar ramas del nervio ilio genitocrural, ¿no? Genitocrural o genitofemoral, ¿no? Que vienen a ser los tres nervios que pasan por el cordón espermático. Y luego vamos a tener al cremaster. El cremaster es una dependencia del oblicuo menor, ¿no? Del oblicuo menor que cubre el cordón espermático. ¿Las mujeres tendrían cremaster? No, porque no tienen cordón, pues, ¿no? Una vez le pregunté, ¿tiene cremaster una mujer? Sí, me dijeron. ¿No? No tiene, ¿no? El cremaster envuelve al cordón. Muy bien. Las hernias se dividen en reductibles o irreductibles, ¿no? Las reductibles se reducen espontáneamente o se reducen manualmente. Y las irreductibles son agudas o son crónicas. Si son crónicas, son deslizadas, ¿no? Deslizadas. Y las deslizadas, ustedes van a ver, es cuando el alimento se pega al saco, ¿no? Está ahí, ustedes tocan ahí y no vuelve a su sitio. En el caso de la mujer, por lo general, se desliza la trompa y el ovario, ¿no? Los anexos. Y en el caso del varón, generalmente las hernias deslizadas, ¿no? Cuando hay, en este caso, una hernia crónica deslizada, va acompañada por el divertículo de Meckel, ¿no? Esas hernias donde se desliza el divertículo de Meckel, a eso se denomina las hernias de Littré, ¿no? Las hernias de Littré, pregunta de examen de admisión. Y si se desliza el apéndice, se llaman las hernias de Eymann, ¿no? De Eymann. Y otras son las hernias irreductibles agudas. Si son agudas, nosotros vamos a tener o son encarceladas o son estranguladas. ¿Qué diferencia hay entre la estrangulada y la encarcelada? Recuerda, el paciente viene de la noche a la mañana con una tumefacción ilioescrotal que es irreductible. Ustedes tratan de reducirlo, no pueden reducirlo. Este paciente empieza a tener cuadros de vómitos, náuseas, toman una placa, ven niveles hidroaéreos y están pensando en una obstrucción intestinal. Entonces este paciente se está complicando. Entonces yo tengo, es encarcelada cuando no hay daño isquémico, cuando no hay un compromiso vascular, y es estrangulada cuando ya hay un compromiso vascular. Si hay un compromiso vascular, entonces va a condicionar a que un segmento intestinal se necrose, se muere, y por ende hay que hacer una resección de ese segmento. Se ha visto muchos casos de pacientes que han tenido hernias estranguladas, han terminado en ostomías, en ileostomías, en colostomías, ¿no? Entonces hay que tener presente esa diferencia entre hernia encarcelada y hernia estrangulada. Entonces,
Hay que ver esto. Ahora, si yo tengo un paciente que llega, no llega a la emergencia, y ustedes ven que este paciente tiene una hernia, que la reducen manualmente, ¿no? Y el familiar le dice, lo reduzco y nuevamente se sale, pero ahora demora mucho más tiempo en reducirse, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para operar a este paciente o lo operan de inmediato? Se opera de inmediato una hernia a la cual ustedes han reducido manualmente, o de repente sedan al paciente para reducirla. No, se espera en promedio 3 días para operarlo. ¿Por qué? Porque ese juego de salir y entrar, la hernia, condiciona inflamación. El saco se debe inflamar y el componente también se debe inflamar. Y ese proceso inflamatorio está disminuido en promedio a los 3 días. Es por eso que un paciente que ha tenido una hernia, ¿no? Una hernia a la cual se le hizo una reducción manual, generalmente se espera a las 72 horas para operarlo, ¿no? Tanto en niños como en adultos, ¿no? Es una condición que hay que tener presente. Muy bien. ¿Cuál es la etiología de las hernias? La etiología de las hernias. Muy bien. Hablamos de una etiología congénita, adquirida, recidivada o traumática. ¿Cuál es la etiología congénita? Es decir, el paciente nace con ese problema. Entonces aquí surge lo que es la fisiopatología de la hernia del adulto y la hernia del niño. La hernia del adulto es por un problema en la pared, en alguna de las paredes del conducto inguinal. Por consiguiente, las hernias del adulto están directamente relacionadas con las paredes. Es por eso que las hernias de los adultos son hernias directas. En el caso de los niños recién nacidos, nosotros vamos a ver que las paredes están indemnes, no hay problema de pared. La hernia se da por una persistencia de un conducto que es el denominado conducto peritoneo vaginal. Por consiguiente, estas hernias están indirectamente relacionadas con el canal o conducto inguinal. Es por eso que las hernias de los niños recién nacidos se denominan las hernias indirectas. Y las hernias de los adultos, las hernias directas, donde yo voy a ver que hay un compromiso de la pared posterior, de la fascia transversal. En el caso del niño, no, es un problema por existencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Este conducto peritoneo vaginal, ¿no? En el caso del varón, a veces ocurre que este conducto peritoneo vaginal se cierra en su parte media y queda la porción distal dilatada. Si queda la porción distal dilatada, a eso se denominan hidroceles. Este cierre de este conducto puede ser parcial o se cierra totalmente. Si se cierra totalmente, da los hidroceles no comunicantes. Y si se cierra parcialmente, dan los hidroceles comunicantes. En el caso de la mujer, ¿no? En el caso de la mujer, se va a formar, si se cierra totalmente, se va a formar un quiste. Este quiste se denomina el quiste de Nuc. El quiste de Nuc, en el caso de la mujer. Por consiguiente, los hombres no tienen quistes de Nuc. No tienen quistes de Nuc. ¿Qué quiste tendría en el hombre? Quistes ependimarios, ¿no? Quistes ependimarios, ¿no? En el caso del varón. En el caso de la mujer, los quistes de Nuc. Otras son las hernias adquiridas. Las hernias adquiridas son las hernias del adulto, ¿no? Donde hay un aumento de la presión intraabdominal. Este aumento de la presión intraabdominal va a condicionar a que la pared posterior del conducto inguinal se vaya debilitando con el transcurrir del tiempo. Al debilitarse va a dar una hernia. ¿Puede existir la combinación de una hernia directa y una hernia indirecta? Sí. Esa combinación de una hernia directa e indirecta dan origen a las denominadas hernias mixtas o hernias en pantalón. Hernias mixtas o hernias en pantalón, que es la combinación de una hernia directa o una hernia indirecta.
Otras hernias son las hernias recidivantes. ¿Cuáles son las hernias recidivadas o las hernias recidivantes? ¿No? Una de ellas son las postquirúrgicas, ¿no? Lo operan y nuevamente vuelve a aparecer la hernia. Y otras son las eventraciones, cuando hay un defecto, hay una mala sutura de la aponeurosis y con el tiempo se eventra el paciente, ¿no? Y otras son las hernias traumáticas, que son las más raras, ¿no? Aquí nosotros vemos una hernia, ¿ve? Una hernia inguinoescrotal gigante, bilateral, ¿ve? Una hernia inguinoescrotal gigante, bilateral. ¿Cuáles son los factores predisponentes para el desarrollo de las hernias? Nosotros vamos a tener factor herencia, factor edad, factor sexo y factor obesidad. Factor herencia, el 25% de los pacientes tienen ese factor herencia. En la edad, ya les mencioné, las hernias indirectas son los recién nacidos en los niños, las directas son las hernias del adulto, es rara en niño. El factor sexo, nosotros vamos a ver que las hernias indirectas son más frecuentes en hombres, ¿no? Más, la relación de 9 a 1, ¿no? Por el desarrollo embriológico testicular. Y las hernias inguinales directas son raras en mujeres, ¿no? Porque la pared posterior es más resistente. Y el factor obesidad por el aumento de la presión intraabdominal. Entonces hay varios factores que predisponen al desarrollo de una hernia inguinal. Entonces nosotros vamos a ver los factores desencadenantes. El factor desencadenante es el aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuándo aumenta la presión intraabdominal? Levantadores de pesas, asmáticos, tosedores crónicos, con bronquitis crónicos, enfisema pulmonar, pacientes estreñidos, pacientes que tienen estrechez uretral en el caso de la mujer, o síndrome prostático en el caso del hombre. Todos estos factores conllevan aumento de la presión intraabdominal y por ende al desarrollo de una hernia. Estoy hablando de las hernias directas, las hernias del adulto, no las hernias indirectas. Las causas congénitas y las causas adquiridas. La causa congénita, ustedes ya saben que es la falta de la obliteración del proceso peritoneo vaginal, es decir, hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Nosotros vamos a ver que las causas congénitas pueden estar asociadas también a atrofia de vejiga, a patología del colágeno, de enfermedades pelúdicas. Estas son las más raras. La fisiopatología de las hernias congénitas es la persistencia del conducto peritoneo vaginal, que no se cerró. Y las hernias adquiridas son las hernias de los adultos, generalmente acompañadas de tensiones y esfuerzos, ¿no? Esfuerzo al orinar, al defecar, al toser, al levantar objetos pesados y en casos raros asociadas a trauma, ¿no? A trauma. El diagnóstico de una hernia. El diagnóstico de una hernia, ustedes lo pueden ver, hay agotamiento, hay dolor, ahí puede haber dolor extremo cuando hay encrasionamiento, puede haber parestesia si hay compromiso de los nervios, ¿no? En el examen físico, ustedes van a ver en el agotamiento o ahogamiento de una zona, y en la maniobra de Valsalva se forma la protrusión, ¿no? Ese es el diagnóstico clínico y el examen físico. En el caso de los niños, ustedes van a poner el dedo, ¿no? En el dedo, a nivel del conducto, y van a palpar, el saco. Al palpar el saco es como si palparan una seda. A eso le llaman el signo de la seda. El signo de la seda es exclusivo del niño. El signo de la seda no lo van a tener en el adulto. El signo de la seda es el signo que ustedes van a palparlo en el niño. Es donde se palpa el saco, el conducto peritoneo vaginal, ¿no? El conducto peritoneo vaginal, que no lo van a tener en el adulto. El diagnóstico diferencial de una hernia son muchísimos, ¿no? Los diagnósticos diferenciales son las hernias plurales, adenopatías, testículos ectópicos, linfomas, varicoceles, etc. Generalmente nos confundimos, acá les voy a mencionar, con los testículos ectópicos.
Si es un testículo ectópico, es un testículo que no ha descendido al escroto, ¿no? Actualmente ya el término que se utiliza es la distopia testicular. Ya no se utiliza el término dictoquidia ni testículos no descendidos, sino que se habla de una distopia testicular. Estos testículos, al no descender, se van a quedar o en el trayecto o se van a quedar dentro de la cavidad intraperitoneal. Entonces, al quedarse dentro del trayecto, pueden estar en el anillo superficial o en el anillo profundo, ¿no? Y van a dar una ectopia testicular, que muchas veces nos hace confundir con una hernia inguinal. Para diferenciarlo, lo diferenciamos a través del signo de la seda, del guante de seda en el caso del niño, y en el adulto a través de una maniobra de Valsalva, ¿no? Le decimos puje, y si es un testículo retráctil no va a aumentar de volumen, lógicamente, ¿no? Otra, cuando confundimos, es el varicocele. ¿Qué es el varicocele? El varicocele es una dilatación de los plexos venosos pampiniformes. El varicocele es más frecuente en qué lado, derecho o izquierdo. ¿Derecho o izquierdo? Pregunta de examen. La vena espermática izquierda donde drena y la derecha donde drena. La derecha drena de frente a la cava, ¿no? Y la izquierda primero tiene que drenar, ¿a dónde? A la renal. Por consiguiente, es más fácil el drenaje en el lado derecho que en el izquierdo. Por consiguiente, el flujo puede hacerse retrógrado en el lado izquierdo. Si se hace retrógrado, condiciona que los vasos del plexo pampiniforme se dilaten y condicionen a un varicocele. Hay una mayor frecuencia de varicoceles en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Eso es un punto que tienen que recordar. Pregunta examen de residentado. Otros casos más raros son los hidroceles, ¿no? Los hidroceles. ¿Cuál es la diferencia entre un hidrocele y una hernia? ¿Cuál es la prueba que me permite la diferenciación entre una hernia y un hidrocele? Ustedes andan con una linternita, ¿no? Ustedes cuando ven un bulto inguino-escrotal, ustedes van a colocar ahí la linternita. Si ustedes ven que la luz pasa fácilmente, ustedes dicen una prueba de transiluminación positiva. En la prueba de transiluminación positiva les está indicando que se trata de un hidrocele. Y si no transilumina, se trata de una hernia, ¿no? Una hernia. Entonces, esa es la diferencia entre un hidrocele y una hernia inguinal, como diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, hay otros casos que son más raros, linfoma, tuberculosis, epidemitis, son casos más raros de diagnóstico diferencial. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de una hernia inguinal? El tratamiento de una hernia inguinal tenemos dos posibilidades, o es con tensión o es sin tensión. Estos términos de tensión o sin tensión son términos que se acuñan desde hace poco. ¿Por qué? Porque más antes había muchos casos de recidiva de hernias inguinales. Los pacientes se operaban y después de cierto tiempo recidivaban. Entonces se veía que había mucha tensión al hacerse la sutura. Entonces, para evitar esto, ¿no? Aparecieron lo que son las mallas protésicas. Estas mallas protésicas condicionan en que la tensión disminuye. Entonces, las técnicas donde hay tensión, ¿no? Son las técnicas de Mazzini y de McVeigh, que ustedes van a ver en su práctica, su rotación de cirugía, y otra es la de Chuldiz. Y las técnicas sin tensión son las técnicas laparoscópicas y las de Lichtenstein. Ahorita vamos a mencionar a cada una de las técnicas para el manejo de la hernias. Nosotros vamos a ver a la técnica de Mazzini. ¿Cuál es lo que tienen que recordar en la técnica de Mazzini? Que es la aproximación del tendón conjunto con el ligamento inguinal, ¿no? Esa es la técnica de Mazzini. Entonces, ¿cuál era el problema de la técnica de Mazzini? ¿No? En que al colocarse la sutura se genera mucha tensión. Y si este paciente realiza actividades donde hay mucho aumento de la presión intraabdominal, puede haber recidiva, ¿no? Entonces, esta es una técnica con tensión, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que es de contextura delgada, ¿no? Que no realiza actividad física extenuante, entonces se le puede realizar esta técnica de Mazzini.
Entonces nosotros tenemos que ver el factor paciente para el manejo de la hernia. La otra técnica es la técnica de Chuldiff, donde hay imbricación de suturas, ¿no? Nosotros vamos a ver que se suturan en dos planos, ¿no? Un plano más profundo, ¿no? Un plano más profundo donde nosotros vamos a ver la pared posterior, ¿no? En la pared posterior corresponde a la fascia transversalis, donde yo aproximo, ¿no? Toda esta zona, hago una imbricación, es decir, la fascia la doblo y la suturo, ¿no? La estoy doblando y la suturo. Si ustedes observan acá, se dobla. Este es un primer plano de sutura. Y luego viene otro plano de sutura donde yo ya voy a suturar con el ligamento inguinal. Con el ligamento inguinal. Prácticamente ustedes van a ver que esta técnica es una combinación de la de Bassini y la de McVeigh. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí hay mucha tensión, ¿no? Entonces ustedes van a ver hasta tres zonas de sutura, ¿no? Una donde se imbrinca, ¿no? Lo que es la pared posterior o fascia transversalis, una donde va el ligamento inguinal con tendón conjunto y otra donde se sutura el Cooper con el ligamento inguinal, ¿no? Hasta tres planos. Entonces, esta técnica se puede utilizar en una persona también delgada o una persona donde no hace actividad física extenuante, ¿no? Si ustedes van a realizar esta técnica en personas que hacen actividad física extenuante, pueden tener problemas de recidiva.